Buenos días a todos, en especial a todo el equipo de allí que voy a presentar un poco en un momento, ¿no? Voy a dar unas palabras de bienvenida y un poco intentar romper este silencio que suele haber, ¿no? En los minutos de cortesía, ¿no? Antes del inicio del webinar, y por eso, si me permitéis, voy a compartir un PowerPoint que tengo preparado. Hoy estamos todos aquí para escuchar a Pedro Prieto, ¿no? Que es experto en impresión 3D de allí. Eh, el titular de su exposición es la impresión 3D aplicada a la industria de moldeo por inyección del plástico. Eh, Prefiero no hablar de más para no quitarle protagonismo y empezar de decir cosas que él va a explicar justo a continuación, ¿no? Así que dar las gracias a allí por contar con nosotros una vez más, ¿no? A Pedro por la presentación que nos va a dar, y también me gustaría mencionar otros miembros del equipo de allí como Andrea, Orlando y Carlos que han estado muy activos en la preparación de este webinar, y también a Marta y a Leticia del CEP. Yo sé que estos días han estado muy en contacto y gracias a todo este equipo, tanto de allí como del CEP, bueno, tenemos el webinar de hoy que espero que va a ser un éxito y que todo el mundo vamos a poder aprender un poco más hoy acerca de las soluciones que puede proponer allí. Así que Pedro, sin más, te paso la palabra. Voy a dejar de compartir y yo supongo que aquí alguien de vosotros tendrá que compartir vuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Vale, vale, pues buenos días, ya soy Pedro Prieto, y soy el responsable de técnico comercial para allí España. Y bueno, estamos aquí hoy para hablar sobre este interesante tema que es la impresión 3D aplicada al sector de inyección de plástico. A partir de ahora, pues haremos una explicación y empezaremos a comentar una serie de temas que, bueno, son temas de actualidad a nivel de lo que es la inyección de plástico y el sector tan evolucionado que está, el área de 3D, impresión 3D. Vale. Ahora está la presentación. Vale, ahora. Aquí hablamos. La empresa, bueno, allí es una empresa, bueno, estamos hablando que tiene una tradición de más de 100 años en el área de equipos y materiales poliméricos para equipos de inyección de plástico. Estamos hablando de que en 1995 nos convertimos en la primera empresa de servicios en Portugal en tener la certificación ISO 9001. Contamos con una flota propia de vehículos y entregamos bolsas de 25 kilos en cargas de transporte completos a nivel nacional en 24 horas. Y un poco en resumen, pues estamos hablando que la facturación del año pasado, por ejemplo, estamos hablando de más de 68 millones de euros, con 900 entregas por mes y unos 16.500 metros cuadrados de almacenamiento en 3 almacenes. A nivel de personas, estamos hablando de empleados, tenemos más de 71 personas que somos trabajadores y colaboramos con la empresa. En áreas de negocio, pues estamos hablando de que desde allí pues tenemos 3 áreas bien definidas, como son: la primera es la distribución de polímeros y equipos para la industria de plástico. Luego tenemos la distribución de materiales de construcción para revestimiento de interior y exterior. Y el área de impresoras 3D y filamentos, que es el área que me corresponde en este caso, y es el motivo por el cual estamos haciendo ahora este webinar con esta aplicación. A nivel de impresión 3D, pues estamos hablando de primera empresa de distribución de polímeros en Portugal en vender equipamientos de impresión 3D y filamentos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que esta área de negocio nos ha servido, con la tradición de más de 100 años que tenemos en la empresa, pues contar con un soporte y un conocimiento muy amplio
que nos permite pues, directamente con los clientes pues, tener un trato cercano, colaborar de forma directa y agrupar todo el conocimiento para poder transmitirlo directamente a los clientes. A nivel de marcas, estamos hablando somos representantes directos de Rise 3D, Minifactory, y a nivel de filamentos, pues trabajamos con Savic. Contamos con más de 32 filamentos técnicos disponibles y a nivel de soluciones de impresión 3D, más de 9 soluciones de impresión para este proceso. Ahora bien, vamos a entrar en detalle del motivo por el que estamos aquí en este webinar y después, principalmente, la impresión 3D, cómo se aplica a la industria del moldeo por inyección de plástico, que es un sector que ya está desarrollado, lleva mucho tiempo desarrollado, y bueno, ahora la impresión 3D pues da un salto para ayudar, motivar y promover mejoras en este sector. Si os fijáis en esta diapositiva, en esta foto que está aquí, ¿vale? Esta foto aquí. Esa sería la primera toma de contacto con los moldes impresos en 3D, en este caso. Si os fijáis, la parte interior de esta pieza pues es la parte impresa con la impresora y lo que lo soporta, que es la parte metálica, que se puede ver en la imagen, pues estamos hablando que es la parte metálica de ese molde. Y por ende la pieza que podemos conseguir una vez inyectada la pieza en una máquina real. En este webinar, ¿qué haremos? Pues nos sumergiremos en qué es un molde de inyección impreso en 3D, básicamente. Hablaremos de los tipos, hablaremos de los beneficios, hablaremos de las limitaciones y, por último, unos consejos y trucos útiles para diseñadores o ingenieros de molde. Podéis ver aquí, es un esquema, un flujograma que presenta la parte convencional, que sería desde el 3D CAD, el modelo 3D de ese molde, que ahora con la impresión 3D podemos fluir hacia al molde impreso en 3D, que sería este verde que aparece aquí, para luego conseguir esta pieza roja que sería la pieza prototipo o pieza, en este caso, y esa es la ventaja, es una pieza real inyectada en un equipo de inyección. Posteriormente, en el proceso de trabajo de la fabricación de moldes, estamos hablando que está la pieza del molde mecanizado directamente, como se hace hasta ahora. Comencemos directamente, ya entramos en detalle. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Lo primero, que es un molde de inyección. Aunque entiendo que los participantes pueden venir del sector de inyección o tal vez no, hablaremos del molde de inyección, hablaremos del molde impreso en 3D versus el molde de aluminio, hablaremos de las ventajas de los moldes de inyección impresos en 3D, las limitaciones, por supuesto, porque no todo es... por eso hablaremos de las limitaciones, los trucos y consejos para los moldes y los métodos y materiales de impresión 3D para fabricar estos moldes. Luego haremos una conclusión y haremos finalmente una ronda de preguntas frecuentes. Directamente aquí entramos en detalle, en materia. ¿Qué es un molde de inyección? Pues básicamente, como se puede ver en la gráfica, en la figura, pues un equipo que inyecta un material en la tolva, inyecta sobre una cavidad, que en este caso la cavidad es justamente el molde. Luego, evidentemente, el proceso de fabricación, pues hay unos ciclos de trabajo para poder conseguir la pieza, el resultado. Nosotros nos vamos a enfocar en esta webinar en el molde específicamente y cómo conseguir una alternativa a ese mismo molde, que es este que está aquí. ¿No fijáis? Esta es la parte del molde. Son numerosas las propiedades que debe poseer un molde de inyección de alta calidad, como por ejemplo, buena estabilidad térmica para minimizar la dilatación térmica. Debe tener gran resistencia para soportar las presiones de sujeción, porque hay que tener en cuenta que estos moldes en uso continuo pues soportan altas presiones, y entonces la presión de sujeción es alta. Y por ende, evidentemente, una buena resistencia al desgaste para mayor durabilidad, porque a los moldes de forma convencional se les exige un alto número de repeticiones de piezas inyectadas. Concentremos en molde de aluminio.
y molde impreso en 3D, que es básicamente el concepto principal. Aquí hablaremos un poco, esta es una tabla, hablamos de tiempo y coste entre materiales, moldes impresos o moldes creados por máquinas CNC o incluso impresos en metal, pero en 3D. Pro y contra. Pro, pues bueno, método más rápido para obtener las primeras piezas reales. Contra, pues tiempo de ciclo prolongado. Ahora hablamos de coste. Si hablamos de coste, pues directamente el molde de polímero tiene un valor de cientos de euros, es relativamente económico, frente a los 3.000 o 15.000 euros que puede suponer un molde vía mecanizado CNC. Aparte de la complejidad, los moldes son más complejos, con lo cual requiere otros procesos de mecanización y de fabricación. En contra, pues la vida útil del molde es limitada para prototipado y bajo volumen. Esto es un poco, en resumen, pues las diferencias a nivel de tiempo y costes, que es una de las partes más importantes del proceso de fabricación de moldes. ¿Qué sucede? Pues que tradicionalmente el aluminio ha sido el material estándar elegido para fabricar moldes de inyección de producción de medio a alto volumen. Los moldes impresos en 3D aportan ahorro de costes y la flexibilidad de diseño. Básicamente, por algo bastante fácil de entender, como es que el molde de aluminio se fabrica mediante mecanizado CNC. En cambio, el molde impreso en 3D, pues lo fabrica una impresora 3D, evidentemente. Entonces aquí los procesos cambian y los costes, evidentemente, cambian. Como se puede ver en la imagen que está en esta presentación, aquí arriba tenemos el molde de aluminio y aquí abajo tenemos la parte blanca, es el molde impreso en 3D, que en este caso está soportado con un portamolde. Entonces aquí están los dos conceptos para que se quede, para clarificar los conceptos. Pues puede parecer una diferencia trivial, pero de hecho es bastante significativa y requiere un debate sobre el molde impreso en 3D frente al molde de aluminio, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, evidentemente primero vamos a hablar sobre los moldes de inyección e impresión 3D. Aquí ahora nos encontramos con molde reforzado con estructura metálica, que es lo que estamos viendo ahora en esta figura. Básicamente este tipo de molde pues toma elementos del molde de aluminio y los une a los elementos de los moldes impresos en 3D. La estructura interna básica, incluida las cavidades y los canales, se imprimen en 3D y a continuación esta impresión se ajusta dentro de una estructura de aluminio para mejorar la estabilidad y la durabilidad. Es decir, el refuerzo de la estructura que se ve en este tipo de molde, pues claro, se crea específicamente para conseguir mayores presiones de moldeo y prolongar la vida útil del molde. En este caso, un molde impreso en 3D. Los ingenieros en este tipo de moldes, pues claro, ¿qué sucede? Puede sustituir fácilmente los componentes del molde impreso para que el diseño, pues claro, puede generar nuevos diseños de una forma más rápida. El siguiente tipo de molde que nos encontramos, estamos hablando de esos moldes independientes, que se fabrican íntegramente mediante impresión 3D. Como se puede ver aquí en la pantalla, este sería un molde creado íntegramente con impresión 3D. Si os fijáis, pues estamos hablando que tiene cavidades internas, tiene vacíos, y esto evidentemente es una ventaja porque permite crear zonas de movimiento, zonas de bajo cantidad de material y mantener la integridad evidentemente estructural del molde, con las ventajas térmicas para que motiva o mejora la fluidez del material y por ende la evacuación, la eyección de la pieza una vez inyectada. Ventajas de estos moldes, pues bueno, evidentemente flexibilidad de diseño adicional y los elementos de canales de inyección y compuertas que este molde posee frente a los de inyección que como parten de un bloque, pues claro, no es posible hacer este tipo de geometrías. Rentable. Evidentemente es una de las partes más importantes y por eso interesa mucho el molde impreso en 3D, por la rentabilidad, el ahorro de dinero. Un molde impreso en 3D es significativamente más barato que los moldes metálicos.
Y en el caso de las máquinas de herramientas CNC suelen ser más caras y requieren mantenimiento costoso. Por ende, las impresoras 3D son máquinas más baratas, fáciles de mantener, y el coste de las materias primas de impresión también resulta en inferior con respecto al molde de inyección metálico. Ahora bien, a nivel de operario, formación, ¿qué formación requiere las personas que vayan a operar este tipo de máquinas para poder crear los moldes de impresión 3D? Pues a este nivel estamos hablando que las máquinas CNC son equipos más complejos y requieren unos operarios con unas cualificaciones para poder operar los equipos de fabricación para moldes, que son máquinas CNC. Sin embargo, en cambio, las impresoras 3D siguen siendo más accesibles para un grupo más amplio de técnicos, porque la formación que se requiere para operar una impresora, como la que tenemos aquí ahora mismo, pues es mucho más sencilla, de menos horas, para conseguir el resultado final, que es al final que la máquina cree el molde en cuestión. Ahorro de tiempo, por supuesto. El mecanizado CNC requiere mucho más tiempo, de 3 a 4 semanas como mínimo, para fabricar completamente un molde de inyección, que suelen ser desde los más básicos hasta muchos que son complicados y evidentemente requieren mucho más tiempo de procesamiento. El proceso de impresión 3D es mucho más rápido y tiene menos pasos que el mecanizado, directamente porque la máquina aditiva específicamente el material en la zona que se quiere crear el material. A diferencia del molde mecanizado, pues claro, hay un elemento de sustracción porque hay mecanización de un bloque de metal, de aluminio en este caso, pues claro, esos materiales se van perdiendo comparando la diferencia de la impresión 3D que no tiene esa pérdida. Aquí hablaremos ahora de una de las formas de crear estos moldes, que es nuestro equipo, que es la raíz 3D, la DF2, y a continuación pues hablaremos y pondremos un vídeo. Vale. A continuación, pues bueno, ya hemos una de las máquinas para imprimir 3D, los moldes sería esta. Ahora. Y continuamos con la flexibilidad de diseño, que es otra de las ventajas de 3D. El equipo que hemos visto hace un momento es la raíz 3D de F2, que es un equipo que imprime en material de resina y claro, es una de las técnicas y unas formas de crear este tipo de moldes. Volviendo a lo que es la flexibilidad del diseño, pues claro, la impresión 3D es conocida por su rápida capacidad de creación de prototipos. O sea, es rápida, es barata y aparte permite múltiples iteraciones de diseño. Esto es fabuloso a nivel de proceso, ya que a los diseñadores y a los ingenieros permite pues rápidamente crear nuevos diseños, se puede reimprimir los moldes y conseguir nuevos resultados de una forma muy rápida, con diferencia a los moldes creados vía CNC. Permite incorporar mejoras, evidentemente, es una de las cosas más importantes a nivel de fabricación. Basta con reimprimir la pieza, que a nivel de tiempo de reimpresión, pues estamos hablando de horas para conseguir un molde. Es adecuado para moldeo por inyección de bajo volumen. Esto es una parte importante de entender y es que evidentemente a nivel de qué cantidad de unidades se pueden inyectar con los moldes impresos en 3D, pues estamos hablando que hasta ahora hay una acotación, o se aconseja, estamos hablando entre 1 y 100 unidades de piezas inyectadas por molde. Evidentemente podéis entender que comparándolo con moldes CNC, pues las unidades inyectadas en un molde metálico o de aluminio son mucho mayores, estamos hablando de millones. Pero bueno, como estamos en la fase
de desarrollo y prototipado, pues claro, ya va muy bien poder conseguir un resultado óptimo, óptimo y real, porque las piezas que se inyectarán sobre estos moldes impresos en 3D son piezas reales, similares a las que se inyectarían en un molde creado de forma convencional. Entonces, en este caso, invertir en un costoso molde metálico resulta ineficaz, ya que el molde queda infrautilizado al final de producción. Esto es lo que ocurre habitualmente cuando se desarrollan moldes vía CNC. Además, la producción de bajo volumen por término medio se centra en el desarrollo y prueba de productos. ¿Qué sucede? Limitaciones. Bueno, hablaremos también de limitaciones que tiene la impresión 3D. Baja integridad estructural, pues claro, evidentemente hay una porosidad y puede haber una diferencia de unión a nivel de integridad del material una vez impreso. Con lo cual, por eso es que uno de los motivos del cual las unidades inyectadas pues está acotada a un número bajo de unidades inyectadas, entre 1 y 100, como he comentado anteriormente. Tiene una dureza y resistencia al desgaste menor, ya que de ahí, por eso es que hablamos de refuerzos anteriormente, por ende, para conseguir aumentar el número de piezas inyectadas. Y tiende o tendría a fallar bajo temperaturas y presiones externas, que a veces son necesarias para lograr productos de moldeo por inyección de alta calidad. Entonces, estas limitaciones, pues, evidentemente encajan en este tipo de soluciones en un número limitado de piezas que se inyectan. Desgaste superficial. Pues, este es otro de los problemas o diferencias que hay entre un molde de inyección y un molde hecho en vía impresión 3D, porque la superficie del molde sufre un desgaste continuo, que el molde vía CNC metálico, pues claro, está preparado para soportar mayor desgaste superficial. Entonces la calidad de superficie se deteriora. Aunque, evidentemente, por eso es que estamos hablando de que acotamos a un número limitado de piezas. En el caso de piezas impresas en 3D vía tecnologías FDM, como las impresoras de 3D, pues claro, este patrón se evidencia en la superficie. Una solución común en los moldes de impresión 3D es con filamento, que ahora más adelante lo veremos, que en este caso pues estamos hablando de que la máquina pues aditiva, como se puede observar en esta figura, pues claro, está creando el molde porque está aditivando material. En este caso, esta gráfica evidencia lo que es la parte de filamentos. Aquí, pues bueno, aquí es donde hablamos de la parte de molde. En este caso, hemos hecho una prueba, que sería esta. Sería directamente el molde impreso en 3D, en este caso con nuestro equipo, con la raíz 3D. Y básicamente, bueno, son dos piezas que se han creado, se han impreso. Este material es un nylon fibra de carbono. Y directamente, pues claro, ya creamos, si se puede observar, pues claro, aquí directamente dentro de este molde se inyectaría el material para crear la pieza, el positivo y el negativo. Este sería un poco el proceso. En el caso de molde, en este caso se colocaría este molde en un soporte metálico y luego iría a la inyectora directamente. Vale, veamos esto por aquí. A nivel de ciclo de producción, pues claro, ¿qué resulta? Pues un ciclo de producción largo, porque hay un concepto que es la parte de enfriamiento del molde, que en el caso del molde metálico, pues como al ser metálico hay una evacuación rápida del calor, de la temperatura, y este ciclo de enfriamiento pues no lo tenemos en el polímero, que el molde sea polimérico, porque evidentemente la conductividad térmica es distinta y es menor. Con lo cual, pues para la hora de imprimir en 3D, o sea, imprimir el molde y luego inyectar piezas, pues hay que esperar un poco más entre cada unidad inyectada sobre dicho molde. Que en el caso de aluminio, pues claro, el proceso es mucho más rápido porque el enfriamiento es mucho más rápido y evidentemente el ciclo de producción es mayor. Contracción y deformación. Este es otro efecto que ocurre en los moldes impresos,
que sería una especie de defecto, aunque ahora mismo está muy controlado, y en nuestro caso, con la E12F, con este equipo, con la DF2, que es la otra impresora que tenemos, y con la Mini Factory, pues estos temas de contracción y deformación de esos moldes recién impresos, pues es sensiblemente menor, con lo cual conseguimos resultados muy óptimos. En la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Los diseñadores de molde pueden mitigar este problema incorporando tolerancias de contracción adecuadas en sus moldes, y de esta forma también se optimiza el proceso de creación. Ahora bien, esperamos que la información anterior de moldes de inyección, impresión 3D, pues haya aumentado vuestro conocimiento sobre el tema, que es tan interesante porque está aportando un gran avance a nivel de cómo se puede mejorar los procesos de inyección. Hablamos de la mejora de la conductividad térmica de los materiales, por ejemplo, que es uno de los trucos. Bueno, aquí entramos directamente en los trucos para tips, ¿no? Consejos para mejorar los procesos de inyección de plástico, y hablamos rápidamente de que hay materiales conductores que si incorporamos estos materiales conductores a la impresión 3D, pues conseguimos un mejor comportamiento térmico. Recubrimientos de superficie es otra solución. Estamos hablando que sí, hay técnicas, por ejemplo, como el metalizado plástico, que conseguimos un recubrimiento de la superficie del molde impreso en 3D, o sea, el molde polimérico, con lo cual conseguimos aumentar la resistencia, la durabilidad de la superficie de este molde, porque ya sabemos que hay un desgaste cada vez que se hay una inyección de plástico. Evitamos las estructuras de soporte en las caras internas críticas. Esto ocurre en la impresión 3D porque los soportes son parte integral de la impresión 3D para soportar la pieza cuando se está imprimiendo, con lo cual mejoramos al rediseñar estos soportes en otra zona, pues conseguimos una mejora directamente del proceso del molde. Disminuir el grosor de la capa y aumentar la velocidad de impresión, pues otra de las formas que conseguimos mejorar el acabado de superficie del molde impreso, porque siempre será el principio más importante, o sea, la superficie del molde. Los ángulos de moldeo, por ejemplo, también son ligeramente más altos en los moldes que en los moldes de aluminio. El ángulo de moldeo, en el caso del molde impresión 3D, pues ligeramente distinto, para poder conseguir un desmoldeo más rápido, más eficiente. Y por último, la ventilación. La ventilación del molde, pues se intenta que podemos ventilar el molde en cada una de las veces que se inyecta la pieza, con lo cual hay un retardo de tiempo para conseguir esta ventilación, enfriar el molde y luego continuar la inyección de plástico. Ahora, en esta última parte vamos a hablar de las técnicas y los materiales de impresión 3D que son adecuados para todos estos moldes que hemos hablado de impresión 3D. Hablamos de la RAIS 3D, la E2, que es como la máquina que tenemos aquí al lado. Hablamos de la DF2, que es la que vimos hace un momento, que es una máquina de impresión de DLP, que es la tecnología del equipo, con lo cual se puede crear el molde con resinas de alta temperatura, que permite este proceso más duradero. Y la RAIS 3D Metal Fuse, que es un equipo que puede imprimir con filamento de acero inoxidable, que es el 36L, que permite una acción más rápida y más directa, y una consistencia, porque el resultado final es una pieza metálica. Ahora, para que tengáis en cuenta, este es el equipo de la RAIS 3D Metal Fuse. Ahora veremos un vídeo donde se muestra. Vale. Ahora bien, seguidamente, el equipo que hemos visto hace un momento, pues claro, es otro de los equipos que tenemos en cartera, que
que es el equipo que imprime para poder imprimir con metal acero inoxidable. Y el resultado final es una pieza metálica de acero inoxidable. Como en este caso ahora que también veremos otra solución, que vamos a ver una pieza que es una matriz de fusión, la cual por esa matriz pues, puede pasar un filamento para inyectar y conseguir el resultado final. La ventaja pues, es una pieza impresa en metálico, que es una de las grandes ventajas. Y esta la hacemos con la raíz, con la porta. Vale. Otro de los métodos de impresión, pues hablaremos directamente de los materiales habituales de impresión 3D. ¿Cuáles? Pues directamente, resinas de alta temperatura, en este caso para la raíz de F2, como las resinas que vemos aquí a la derecha, que vienen en unos cartuchos. Esta es una resina líquida, que es la que la máquina, la impresora utiliza este material para hacer las impresiones. Luego tenemos termoplásticos, que son elastómeros, TPE, tenemos ABS, tenemos nylon, tenemos el mismo filamento que vimos hace un momento de inoxidable 316L, que lo utiliza la Rice Metal Fuse. Tenemos PETG, tenemos PP, polipropileno, y también tenemos el PIC, que es un material que utilizamos con la Minifactory, otro de los equipos de impresión 3D que funcionan muy bien porque, claro, son materiales de alta temperatura que resisten condiciones muy altas y los hacen viables para impresión de moldes. Los moldes de impresión 3D, a final de cuentas de todo lo que hemos comentado, son una alternativa emergente y ya real en los frente a los moldes de aluminio y ofrecen el beneficio directamente como el ahorro de costes y tiempo y la flexibilidad de diseño. Algunas de estas desventajas, pues bueno, hablaríamos de la integridad estructural, pero son mucho más las ventajas que las pequeñas desventajas que pueden ofrecer este tipo de moldes. Para finalizar, pues bueno, si estáis buscando equipo de impresión 3D y la experiencia que tenemos en AGI, España, pues podéis contar con nuestras marcas representadas para poder iniciarse vosotros en el área de creación de piezas mediante impresión 3D con moldes impresos en 3D. Ahora bien, pasamos a una ronda de preguntas. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Gracias por tu presentación. Gracias. Y vamos a iniciar este turno de preguntas. Os recuerdo a los asistentes que si tenéis una pregunta la podéis escribir en preguntas y respuestas, ¿vale? Y la contestaremos. Voy a empezar a leer algunas que ya nos han llegado. Tenemos una pregunta por aquí que tiene que ver con el ahorro de costes que has comentado, ¿no? Respecto a la impresión de moldes en 3D frente a los moldes de metal. Realmente, ¿cuál sería, o sea, qué tan caros son los moldes impresos en 3D frente a los moldes de metal? ¿Cuál es este ahorro de costes? Bueno, básicamente estaríamos en el orden entre unos cientos de euros, 200 a 400 euros, que puede ser el coste de un molde impreso en 3D a nivel básico o medio, frente a uno de metálico, de vía CNC, que estamos hablando desde 3.000 hasta 20.000 euros. Puede costar tranquilamente un molde de vía CNC porque suelen ser moldes más costosos. Entonces, claro, aquí hay un ahorro significativo de dinero. Sí, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta que nos han hecho al inicio del webinar, que yo creo que ya está más que contestada, pero bueno, para que quede claro la voy a leer. Dice, este molde impreso que se veía en alguna diapositiva, dice, ¿es también de plástico? Un poco sorprendí al principio de la presentación, ¿no? Sí, 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 era polímero, era impreso. Ese es un molde que se hace con la impresora. Creo que ya has explicado a lo largo de la presentación pues que esto tiene unas limitaciones, ¿no? Pero bueno, tiene también las ventajas que comentabas. Mira, aquí tenemos una pregunta de Sergio. Dice, ¿es viable hacer un molde de PETG para inyectar plástico? ¿No hará remelting y fundiría el propio molde? Lo he visto en los materiales posibles y me choca. Sí, o sea, en principio sí que se podría elegir este tipo de material PT, aunque preferiblemente puede ser mejor un nylon con fibra de carbono, por ejemplo, que tiene una mayor resistencia mecánica y térmica.
Pero bueno, para una inyección o para una inyección de muy corta número de piezas, 4 o 5 piezas, podría soportar perfectamente el molde impreso con ese material que sería el PETG. Ujú. Y que el material a inyectar, evidentemente, la temperatura de fusión de ese material sea inferior directamente al PETG, que es el material del molde. Porque ten en cuenta que inyectamos un material, una pieza, sobre otra que está también es polímero. O sea, ambos materiales son poliméricos. Entonces, claro, la temperatura de fusión de uno tiene que ser, o debería poder ser menor a la del molde que lo va a contener, para que pueda resistir esas características, esas condiciones. Ujú. Relacionado un poco con esto, nos preguntan, ¿cuántas inyecciones dura un molde impreso? Dice, dos pruebas que hemos realizado para inyectar PA y uno duró 3 inyectadas y otro 4. Sí, aquí hay ciertas variaciones y es por eso que los materiales de resina, como en nuestro caso, que con la raíz, hemos conseguido mayor número de inyecciones, porque son materiales, en el caso de la resina de alta temperatura, que al resistir más las condiciones térmicas y por ende la parte mecánica también, pues conseguimos aumentar el número de piezas inyectadas sobre este molde. En vez de 3 o 4, que puede ser la que has comentado, pues hablamos de 20, 30, 40. Entonces, claro, ahí es importante, por eso que es importantísimo seleccionar el material más óptimo a nivel de prestaciones técnicas del material y el equipo de impresión que lo va a imprimir, evidentemente, para conseguir la resolución, o sea, la superficie más fina posible de ese molde. Ujú. Pero sí que es un valor de 3 o 4 con esa característica, así que sería un valor básico. Por eso, claro, lo que tendría que hacer luego sería imprimir otro molde y hacer más iteraciones. Pero bueno, la respuesta es que sí que se puede. Perfecto. Tenemos un asistente que un poco por comparación, ¿no? Quiere saber, dice, con el molde impreso en acero inoxidable, ¿cuántas piezas se pueden inyectar? No supongo para comparar un poco con el molde impreso en 3D, pues supongo que un molde más convencional. Hablamos del molde impreso en 3D Ah, no, metal. perdona, sí, impreso en 3D con el material metálico, que yo no sé exactamente si es acero inoxidable o no. Sí, sí, entonces en ese caso, si es el molde impreso en 3D metálico, en ese caso se hace con el acero inoxidable y el resultado evidentemente es una pieza de acero inoxidable, con lo cual la integridad estructural de ese molde es mucho más alta y puede ser similar a la creada por el molde vía CNC. O sea que si hablamos de cuánto dura, qué número de repeticiones podemos hacer en un molde impreso en metal 3D acero inoxidable, pues es muy alta, es muy similar o será similar a la creada por molde mecanizado CNC. Porque el material del molde es metálico también, que esa es la ventaja con la impresión metálica. Sería un poco. Tenemos otra pregunta. Dice, después cuando haces la impresión, ¿el acabado de los expulsores tienes que acabarlos de mecanizado o ya no hace falta? Están un poco preguntando sobre la construcción del molde. Sí, claro, evidentemente los expulsores tienen su parte importante, pero claro, los expulsores también cuando eyectan la pieza, pues marcan la pieza. Entonces, claro, estos eyectores, pues, o una de dos, o se imprime la pieza, el molde con polímero, y estos componentes de eyección se crean de forma convencional, metálicos, y es una opción, porque claro, al final el eyector es un componente de eso justamente, para poder liberar la pieza dentro de cada vez que se inyecta, ¿no? Entonces, ahí la recomendación puede ser que continúen siendo esos eyectores hechos, creados de forma convencional. Tenemos aquí un mix entre pregunta y comentario. Nos comenta Sergio, pregunta, a día de hoy este tipo de moldes impresos en 3D sirven más que nada para procesos de prototipado. Lo pregunto porque para procesos de producción de miles, millones de piezas habría que hacer un molde para pocas piezas como máximo. ¿Es viable usar este tipo de moldes para grandes producciones? Vale, ahí la respuesta es variable. Por ejemplo, hay clientes que están utilizando, como se ha conseguido acotar hasta 100 unidades por molde, pues claro, si el cliente habla de hacer 1000 unidades de piezas, pues y a 100 cada molde, pues hablamos que imprime 10 moldes. Entonces consigue 1000 unidades de piezas con una calidad muy, muy alta. Ahora bien, si la petición del cliente es
10.000, 50.000 o 1.000.000 de piezas, pues claro, hay un acotamiento de 100 unidades por molde impreso en 3D. Con lo cual, está claro que se entiende que la idea básica o el concepto principal es primeras piezas de prototipo, pero con la ventaja de que son piezas inyectadas reales y se inyectarían con los mismos materiales que se inyectaría en un molde hecho de forma convencional. Con lo cual, ahí está la mayor ventaja del proceso de inyección. Una vez que esté todo desarrollado y prototipado la pieza, pues evidentemente si la petición de esa pieza es, o solo se le está pidiendo que sean millones al año o una cantidad similar, pues ahí iríamos directamente al molde de forma convencional. Perfecto, gracias. Más preguntas. Dice, ¿estos moldes impresos servirían para inyectar poliamida 6 con cargas de fibra de vidrio del 30%? La respuesta es ahí para ese tipo de materiales que es muy abrasivo, y ahí es un poco el tema, porque esa carga de fibra son muy abrasivos a nivel de cuando se está inyectando, pues ahí una sugerencia podría ser o crear el molde vía impresión 3D metálica para que tengan mayor resistencia en la superficie del molde. Pero sí que sería viable, porque evidentemente a nivel de materiales para inyectar hay una cantidad bastante amplia. Entonces, claro, hay materiales muy abrasivos, pues claro, harían que la durabilidad de ese molde sea menor. Entonces, claro, si hablamos de 100 unidades por molde en promedio, pues para ese tipo de materiales estaríamos hablando o lo acotaríamos a menos, a 20 o 30 piezas por molde. Ujú. Nos preguntan si el molde impreso en plástico se puede reciclar al acabar su vida útil. Sí, sí, claro, aquí la respuesta es el material de cómo se ha creado. Si el material es reciclable, pues por supuesto que sí, porque al final es un molde que lo ha hecho una impresora partiendo de una materia prima que es un polímero. Si utilizamos un material reciclado para reciclar, o sea, que se pueda reciclar, por supuesto, pues evidentemente el resultado final es que se puede reciclar ese molde. Ujú. Tenemos aquí una pregunta que ya hemos contestado sobre el tema de los costes, o sea que me la voy a saltar. Y veo que aquí en el chat también hay gente que ha hecho alguna pregunta. Nos dicen por aquí, un tema más comercial. En estos casos, ¿vosotros os encargáis del cálculo de contracciones para conseguir la dimensión deseada? Podríamos aconsejar o un poco ayudar al cliente para hacer un poco esas estimaciones, porque evidentemente nosotros, bueno, tenemos los equipos para poder hacer este tipo de moldes, ¿no? Con las impresoras. Pero sí que podríamos interactuar de cierta forma, pues aconsejando para ayudar a ese cliente o ese posible cliente que quiere entrar en imprimir los moldes en 3D. Ujú. Y esos cálculos, claro, al final estamos hablando que son cálculos de materiales directamente, no hay más que eso. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta, no sé si yo no la acabo de entender muy bien, pero me falta el conocimiento técnico. Nos dicen, quisiera saber si tienen experiencia en el uso de esta técnica en otros sistemas productivos de plásticos como el termoconformado o rotomoldeo. Sí, o sea, de hecho, hay experiencias en termoformado directamente, porque el termoformado, pues claro, se imprime el molde también, con acabados superficiales muy buenos, porque en el termoformado, uno de los parámetros que también se requiere es que la superficie, porque el termoformado copia, en el molde que se crea, copia, evidentemente, el resultado final copia. Y sí que hay experiencia en termoformado. Entonces se imprime el molde y se envía a los termoformadores que tienen sus equipos y ellos hacen la pieza final con este molde impreso en 3D. Con lo cual sí es una aplicación también interesante y de hecho es más sencilla porque las temperaturas de operación del termoformado son bastante menores que las temperaturas de los moldes de inyección en equipos de inyección metálicos. Mm. Muy bien, nos preguntan también, ¿qué impresión 3D común es mejor para los moldes de inyección? Pues por experiencia tenemos más pruebas y más desarrollos con la tecnología DLP, que sería la raíz de resina, uno de nuestros equipos que tenemos, que hemos visto hace un momento, por el acabado superficial. Porque claro, la ventaja es que te crea un acabado superficial muy fino, que es el más parecido a lo que al resultado de cómo es la superficie del molde vía mecanizado CNC, con lo cual aparte de la resistencia mecánica de ese material, pues por eso es el más óptimo utilizar resina de alta temperatura en este tipo de impresora para conseguir el resultado que sería el molde
impreso en 3D con estas características. Perfecto. Otra pregunta. Bueno, supongo que estos moldes impresos tendrán que enfriarse. ¿Cómo podemos mejorar el tiempo de enfriamiento de un molde de inyección impreso en 3D? Vale, pues directamente, como había comentado anteriormente, como es el enfriamiento es importante en el tema de los moldes, por supuesto, pues una forma de hacerlo es con vía ventilación soplada. Puede ser, una vez que se inyecta la primera pieza, pues intentar soplar la cavidad o toda la estructura del molde para bajar la temperatura y que así, pues claro, la siguiente inyección pues esté en unas condiciones óptimas para tener un resultado con una evacuación térmica, porque evidentemente contra el molde metálico la evacuación térmica es mucho más rápida que versus el molde impreso en 3D. Entonces, solución rápida y económica, pues soplar la pieza con equipo de soplado y directamente pues bajamos la temperatura de ese molde para prepararlo para la siguiente etapa. Por eso que hablamos de que las producciones de series cortas son un poco más largas, porque estos tiempos hay que esperarlos, ¿no? A nivel de enfriamiento de ese molde. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Última oportunidad para hacer preguntas. Si no, bueno, como os decía al principio, vamos a compartir la presentación de este webinar y en ella tendréis los datos de contacto del ponente por si ha quedado alguna pregunta en el aire o por si queréis hacer alguna consulta pues, que no queráis ahora compartir en público. Y bueno, creo que vamos a ir dando fin a este evento. Marc, no sé si quieres añadir algo, veo que acabas de encender la No, cámara. bueno, básicamente muchísimas gracias a todos los asistentes y a todo el equipo de allí y por supuesto a Pedro por esta magnífica clase que nos acaba de dar sobre lo que es la impresión 3D para moldes, sus pros, sus cons y como lo has dicho, Leticia, vais a tener, bueno, y ya tenéis el contacto del equipo allí de Pedro para profundizar cualquier tema que os puede ocurrir, ¿no? Así que gracias de nuevo para participar Vale. en un webinar del CEP, ¿no? Y bueno, seguirnos en redes sociales, en la newsletter, porque bueno, somos bastante dinámicos y organizamos a menudo jornadas como estas que pensamos que permiten a todo el sector estar bastante bien informado o formado sobre temáticas como pueden ser nuevos productos, nuevos procesos, nuevas maquinarias, nueva legislación o propuestas de proyecto de innovación. Así que os invito a seguirnos y a seguir participando en nuestros eventos. Gracias, Pedro, y por Gracias. mi parte me despido con un muy buen día a todos. Buenos Adiós días. a todos. Hasta Adiós. otra. Feliz día.